Muy buenas y bienvenidos a un nuevo análisis de SciMap. Hoy nos metemos de lleno a desgranar una de las dinámicas psicológicas más enrevesadas y, la verdad, más destructivas que existen, la que se da en las relaciones de abuso. Como siempre, nuestro objetivo aquí no es quedarnos en la superficie, en los síntomas, sino entender la maquinaria interna que lo mueve todo. Ya sabéis, entender para no memorizar. Venga. Arrancamos con una pregunta que va directa a la yugular de esta trampa psicológica. ¿De verdad es posible que nuestro propio cerebro, que está diseñado para cuidarnos, pueda llegar a confundir la dominación más absoluta con el afecto, con sentirse a salvo? Parece que no tiene ningún sentido, pero es que justo aquí, en esta contradicción, es donde empieza todo. Y la respuesta, y esto es fundamental para entender lo que viene ahora, es un sí rotundo. El cerebro se puede condicionar, casi como si lo reprogramáramos, para que llegue a creerlo. Así que vamos a hacer lo que mejor se nos da en SciMap, vamos a dibujar el mapa completo de esta trampa, pieza a pieza, para que su lógica interna quede clarísima. Empezamos con la primera sección, la trampa perfecta. Aquí vamos a ver cuáles son los ingredientes que crean esta simbiosis tan peligrosa. Vamos a analizar por qué ciertos perfiles de personalidad encajan como un guante, pero de una forma totalmente destructiva, creando una unión de la que es casi imposible salir. Y aquí lo tenemos, el encaje letal. Por un lado tenemos a la persona con un trastorno de personalidad narcisista, el TPN, que necesita, como el aire que respira, admiración constante y control para mantener a flote su autoestima. Y por el otro a la persona con trastorno de personalidad por dependencia, el TPD, que tiene un pánico horrible al abandono y busca a alguien que literalmente le dirija la vida. O sea, las necesidades de uno son el espejo perfecto de los miedos del otro. Vale, y es justo aquí donde la trampa se activa a nivel cerebral. Lo que ocurre es una distorsión cognitiva brutal. El cerebro de la persona con dependencia tiene un sesgo, un error de base en cómo interpreta la realidad. Donde debería saltar una alarma que dice, cuidado, esto es control, lo que ve es una prueba de amor incondicional. Este es el auténtico bug en el sistema que permite que el abuso se instale. Este pensamiento interno es el sesgo en acción. El hecho de que la pareja controle sus gastos, decida con quién puede hablar o le diga cómo tiene que vestir, no se ve como un abuso de poder, no. Se filtra a través de esa lente distorsionada y se traduce como «me quiere tanto que asume la pesada carga de dirigir mi vida por mí». La sumisión se reinterpreta como un acto de protección. Es increíble. Así que con esto llegamos al meollo de esta primera parte. No estamos hablando de una elección consciente. Estamos hablando de una ecuación emocional que está grabada a fuego en el cerebro. Control es igual a cuidado, y cuidado es igual a seguridad. Con este software instalado, la dominación no es que se aguante, es que se siente como el lugar más seguro del mundo. Pasamos a la segunda sección, el ciclo del abuso. Ojo, que esto es clave. El abuso no aparece de la noche a la mañana, es un proceso, un ciclo súper predecible que se desarrolla en 3 actos. Piensa en la famosa metáfora de la rana en el agua hirviendo. Si el agua se calienta poco a poco, la rana no se da cuenta del peligro hasta que ya es demasiado tarde. Pues esto funciona igual. Este ciclo funciona con estas 3 fases, que se repiten una y otra vez. Primero, la idealización, un auténtico bombardeo de amor para generar un enganche emocional brutal. Después, la devaluación, que está pensada para ir destrozando la autoestima poco a poco. Y finalmente, el descarte, que como veremos, a menudo es solo el preludio para volver a empezar el ciclo. A ver, en la fase de idealización, el abusador despliega lo que se conoce como love bombing. Esto no es un enamoramiento normal y corriente, es una estrategia calculada. Se saltan todas las etapas, se habla de boda y de hijos a las 2 semanas, y algo importantísimo, se empieza a aislar a la víctima de su gente, de sus amigos, de su familia. Se crea una burbuja, un mundo perfecto para 2 en el que el único referente es el abusador. Una vez que la víctima está enganchada, la careta se cae y empieza la devaluación. El objetivo, demoler la confianza y la identidad de la otra persona. Y para eso se usan tácticas muy concretas. Críticas constantes a todo lo que hace, silencios de castigo que pueden durar días por una tontería, la triangulación, que es compararla con otras personas para hacerla sentir insegura, o invalidar sus emociones con frases del tipo «estás exagerando» o «eres demasiado sensible». Y cuando la víctima ya está agotada y no sirve como fuente de admiración, llega el descarte. Pero ojo, que esto rara vez es el final. Es muy común que el abusador vuelva con una técnica llamada hoovering, que viene de la marca de aspiradoras. Es como si intentara aspirar de nuevo a la víctima a la relación. Llama, llora, promete que ha cambiado, y la víctima, que está en plena abstinencia emocional y echa de menos la fase de idealización, vuelve a caer, reiniciando el ciclo de nuevo. Fijaos en este número porque es tremendo y nos da una idea de la potencia de este ciclo. 7.
Esa es la media de veces que una víctima intenta romper la relación antes de conseguirlo de forma definitiva. La pregunta es obvia, ¿por qué tantas? Porque cada vez que el ciclo se reinicia, esas conexiones neuronales de la ecuación controles-seguridad se hacen más fuertes. La indefensión es cada vez más profunda y salir de ahí se vuelve, a nivel cerebral, todavía más difícil. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo se llega a este punto de parálisis total? Bueno, pues entramos en la tercera sección, la prisión mental. Aquí vamos a ver las tácticas psicológicas más avanzadas, las que no necesitan barrotes físicos porque construyen una cárcel dentro de la propia cabeza. Una de las herramientas más retorcidas para construir esta prisión es el gaslighting, o luz de gas. Su objetivo no es solo mentir sobre algo que pasó, no, va mucho más allá. El objetivo es demoler por completo la confianza de la víctima en su propia mente, que dude de lo que ve, de lo que recuerda, de lo que siente, hasta que ya no se fíe ni de su propia percepción de la realidad. Este ejemplo es que lo ilustra a la perfección. Fijaos en los pasos. Primero, se niega el hecho. ¿Yo? Segundo, se ataca directamente la salud mental de la víctima. Estás loca, te inventas las cosas. Y tercero, se le da la vuelta a la tortilla, presentando a la víctima como la persona inestable. Si esto se repite una y otra vez, la persona acaba por dudar de su propio juicio. Es devastador. El resultado a largo plazo de todo este maltrato es un estado neurobiológico que tiene nombre: la indefensión aprendida. Para que nos entendamos, imaginemos un animal en una jaula que intenta escapar 1000 veces sin conseguirlo. Al final, su cerebro aprende que da igual lo que haga, y deja de intentarlo, incluso si un día le abren la puerta. Pues el cerebro humano bajo este tipo de estrés hace lo mismo, desconecta la respuesta de lucha o huida. Y es vital entender que esto no es cobardía ni debilidad. Es un estado clínico real. El cerebro literalmente apaga los mecanismos de escape. Las señales son muy claras. La persona habla de lo que le pasa sin ninguna emoción, casi en tercera persona, rechaza cualquier idea de cambio con un ¿para qué?, si da igual lo que haga, e incluso llega a minimizar o justificar el maltrato. La prisión ya es completamente mental. Pero, incluso desde esa prisión, hay una salida. Y de eso va la cuarta y última sección. El camino a la libertad. Vamos a ver cómo una intervención clínica bien estructurada puede romper este ciclo infernal y devolverle a la persona las llaves de su propia vida. Y casi como si fuera poesía, el proceso de recuperación también tiene 3 fases, que son como el antídoto directo a las 3 fases del abuso. Primero, hay que reconstruir la confianza en la propia mente. Segundo, cortar de raíz la fuente del veneno. Y por último, reconstruir la identidad que fue atacada sistemáticamente. El primer paso no es hacer las maletas y salir corriendo. Es algo mucho más básico y fundamental: revalidar la realidad de la víctima. Antes de poder hacer nada, la persona necesita volver a confiar en su propio juicio. Y ahí el terapeuta funciona como un espejo objetivo que le devuelve una imagen clara y le pone nombre a las cosas. Lo que me estás contando es maltrato. Tu percepción es la correcta. Después viene la fase más dura, pero que no es negociable: el contacto cero. Esto es una desintoxicación total de la relación. Hay que bloquear todas, absolutamente todas, las vías de comunicación. Aquí no vale un último café para aclarar las cosas. Cualquier mínimo contacto es como darle una pequeña dosis a un adicto, anula todo el trabajo terapéutico y reactiva la dependencia. Y finalmente, solo cuando la persona está protegida por esa muralla del contacto cero, puede empezar el verdadero trabajo de reconstrucción. Es en ese espacio seguro donde se puede empezar a trabajar en los esquemas de abandono, a desmontar esa ecuación de control igual a seguridad y poquito a poco a restaurar la identidad que fue demolida. Y todo esto nos deja con una reflexión final que creo que es muy importante. Hemos visto cómo la dominación se puede disfrazar de amor en una relación tóxica, pero la dependencia también se puede alimentar desde el cariño, con las mejores intenciones del mundo. Así que la pregunta final nos toca a todos. ¿Dónde está la línea que separa el cuidado, que ayuda a crecer, del control que, sin darnos cuenta, asfixia?